Para resolverlo dado ecuaciones que utilizan bases similares. Esto indica si podemos escribir ambos lados de la ecuación con la misma base, que podemos igualar los exponentes entre sí y luego resolver x. Para el primer ejemplo, tenemos hacer que una quinta parte aumente la potencia de x más 4 es igual a 5. Aumenta la potencia de 4x más 10. Utilizando la propiedad del exponente negativo. A el poder de lo negativo 1 es igual a 1 dividido por a podemos escribir un quinto como 5 elevado a menos 1. Esto indica que podemos escribir el lado izquierdo como 5. Al poder de un aumento negativo. La potencia de x más 4 es igual a 5 elevado a 4x más 10. Otra forma de recordar la propiedad del exponente negativo consiste en pensar en un quinto como 1 dividido entre 5 y el primero. Y cada vez que se mueve un turno al otro lado de una barra de fracciones, el sonido de los cambios del exponente, lo que nos da a 5 la potencia de menos 1. Y ahora a la izquierda tenemos los poderes aumentan los poderes, lo que indica que podemos multiplicar los exponentes. Podemos escribir el lado izquierdo ahora son 5 a la potencia de menos una vez el cantidad de x más 4 es igual a 5 elevado a 4x más 10. Observe que ahora tenemos ambos lados de la ecuación escritos. Con base 5. Y como los términos son iguales, los exponentes deben ser iguales, lo que significa negativos una vez la cantidad. X más 4 debe ser igual a 4x más 10. Y ahora resolvemos la ecuación lineal para x. Para el siguiente paso, borramos el paréntesis en el lado izquierdo distribuyendo menos 1, lo que nos da una x negativa. Menos 4 es igual a 4x más 10. Y ahora vamos a por la x términos del mismo lado. Sigamos y agreguemos x a ambos lados. Y ahora los términos x están en el lado derecho. Sigamos también y resta 10 en ambos lados. Simplificar menos 4 menos 10 es negativo. 14 es igual en el lado derecho. 4x más x son 5x y, por supuesto, 10 menos 10 es 0, y esos son los 4x. Para el último paso, nosotros dividimos ambos lados por 5. Simplificando tenemos nuestra solución x igual a menos 14 quintos. Y ahora echemos un vistazo en el segundo ejemplo. Tenemos una decimosexta. Aumenta la potencia de 2x menos 3 es igual a 4. Aumenta la potencia de 2x menos 2. Podemos escribir ambos lados de la ecuación con base 2 o base 4, porque la derecha el lado ya tiene base 4. Escribamos la izquierda lado con una base de 4. Primero escribamos una decimosexta como 1 sobre 4 al cuadrado. Como 4 al cuadrado es igual a 16. Esto nos da 1 sobre 4 cuadrados. Todos elevan la potencia de 2x menos 3 es 4. Aumenta la potencia de 2x menos 2. Usando nuestras propiedades de exponentes negativos, podemos escribir 1 dividido por 4 elevado al cuadrado de 4 elevado a menos 2. Esto nos da 4 a la potencia de menos 2. Aumenta la potencia de 2x menos 3 es igual a 4. Aumenta la potencia de 2x menos 2. Y de nuevo, una forma fácil de recuerda el exponente negativo. Propiedad es que si nosotros elevamos la potencia de 2 más hasta el numerador, el sonido del exponente cambia a menos 2. Y ahora a la izquierda tenemos potencias elevadas a potencias y, por lo tanto, podemos multiplicar los exponentes. Esto nos da 4 elevado a menos 2 veces la cantidad. 2x menos 3 es igual a 4 aumentan la potencia de 2x menos 2. Una vez más, fíjate ahora las bases son las mismas y las expresiones son iguales. Que indica que los exponentes deben ser iguales y, por lo tanto, negativos 2 veces. La cantidad 2x menos 3 es igual a 2x menos 2. Borrando los paréntesis del lado izquierdo, distribuimos menos 2, lo que nos da menos 4x. Más 6 es igual a 2x menos 2. De nuevo, obtengamos la x términos del mismo lado. Sigamos y agreguemos 4x en ambos lados. También sumemos 2 a ambos lados para obtener los términos constantes de la izquierda. Simplificando que tenemos 8 es igual a 6x, resuelve para x ahora dividimos ambos lados por 6. Simplificando. Tenemos x igual a 8, 6, 8 y 6. Comparte un factor común de 2, 8, 6 se simplifica a 4 tercios. Nuestra solución final es x es igual a 4 tercios. Espero que te haya resultado útil.